Durante el mes de septiembre se ha llevado a cabo la encuesta de coyuntura económica que Adegi realiza entre las empresas guipuzcoanas de más de 10 trabajadores para conocer su situación económica y las previsiones que realizan hasta el final del año. La principal constatación que dicha encuesta muestra es que las mismas están lejos de la normalidad, a pesar de los avances de los últimos meses. En cuanto a la situación de los mercados, la percepción de estabilidad es mayoritaria, mientras que la de recesión pierde 6 puntos respecto de la anterior encuesta y la de reactivación gana 7 puntos. En cuanto a la facturación, el 71% de las empresas tiene unas ventas totales que son iguales o inferiores a las que tenían en abril. Se aprecia un incremento medio del 2% de la facturación. Pero hay que recordar que estos 2 últimos años la facturación de las empresas ha caído en torno al 25%, por lo que este escaso crecimiento no compensa los fuertes descensos de los años anteriores. Las ventas en el mercado interior aumentan un 1,6% de media respecto del dato anterior y siguen aumentando las ventas en mercados exteriores un 3,9% de media. Así, del conjunto de empresas que señalan aumentos de facturación, el 65% es exportador y un 36% de las empresas que señalan aumentos totales de sus ventas se debe exclusivamente al mercado exterior, ya que señalan mantenimientos o reducciones de ventas en el mercado interior. Sectorialmente hay que destacar el aumento de la facturación de la industria, especialmente en las ramas de metalurgia y productos metálicos, material eléctrico y los otros sectores industriales, en general por unas mayores ventas en los mercados externos. En el lado opuesto se encuentran la maquinaria, el material de transporte y la construcción. En cuanto a nivel de pedidos, el 68% de las empresas califica su nivel de pedidos de débil, mientras que para el 25% es normal y un 7% consideran que su cartera de pedidos es alta. El nivel de pedidos que registran las empresas guipuzcoanas mantiene una tendencia creciente, aunque la cartera se encuentra aún en niveles muy débiles. La cartera de pedidos evoluciona mejor para las pymes que para las empresas grandes. Así, el saldo entre respuestas relativas al nivel de pedidos entre alto o muy alto y débil o muy débil sigue negativo, aún por debajo de septiembre de 2008. En cuanto al grado de utilización de la capacidad productiva, se sitúa en el 75%, lo que supone un aumento de más de 5 puntos. A pesar de ello, es de los datos más bajos de los últimos 20 años. Sectorialmente se observa que son básicamente los servicios del mercado, fundamentalmente los dirigidos a empresas e información y comunicación, y dentro del sector industrial el material eléctrico, material de transporte y resto de industria, quienes mantienen la mayor utilización de capacidad productiva. En el lado opuesto se encuentran los productos metálicos y la maquinaria y el sector de construcción. En cuanto a las plantillas, y aunque la mayoría de las empresas guipuzcoanas consideran que mantienen un nivel de plantilla adecuado a sus necesidades productivas y se eleva a casi 3/4 de las empresas las que indican que en los próximos meses se mantendrá el empleo en sus niveles actuales, existe un grupo de empresas que se encuentra en un momento delicado de supervivencia. Concretamente, un 7% del conjunto de las empresas se encuentran en esta situación crítica. Son empresas de pequeño tamaño, media de 30 empleados, cuya producción se dirige únicamente al mercado español y que con una fuerte reducción de ventas y pedidos, del orden del 15%, mantienen un excedente del 10% de sus plantillas. Adicionalmente al 7% que he comentado, existe otro 10% de empresas de un tamaño medio, superior, de 60 empleados, que mantienen sus niveles de pedidos y ventas también bajos, que aunque no empeoran en su actividad, y estando muy centradas en el mercado español, prevén descensos también del 10% de sus plantillas para garantizar su supervivencia. Estas empresas se encuentran principalmente encuadradas en los sectores de metalurgia, papel, química, plástico y construcción. Así, basándonos en las respuestas recibidas, en los próximos meses podemos estimar una cierta disminución del empleo asalariado, que puede andar en torno al 0,3%, lo que supondría alrededor de 600 empleos, básicamente de construcción e industria. En cuanto al nivel de las plantillas de las empresas, un 61% de las mismas consideran que presentan un nivel adecuado a las necesidades derivadas de su actividad y un 36% lo considera excesivo. Por otra parte, el 74% de las empresas señala que mantendrá el empleo en los niveles actuales. Un 5% prevé aumentos y un 20,5% dicen que
disminuirán su plantilla, principalmente entre las empresas de menor tamaño y que coincide con el dato que he dado anteriormente. Por lo que a la financiación empresarial se refiere, se puede decir que el conjunto de las empresas guipuzcoanas no presentan serias restricciones en la financiación, aunque hay algunas empresas que aún perciben algunas dificultades y estas podrían andar en torno a un 24%. Entre los factores económicos de mayor preocupación para las empresas guipuzcoanas, el primer y segundo factores siguen siendo la debilidad de la economía española y la morosidad de los clientes respectivamente, y asciende fuertemente el factor altos costes laborales e incrementos salariales. Los costes de las materias primas y la energía, la financiación bancaria y la debilidad de la economía internacional, la competencia internacional de los países de bajo coste y el clima sindical, dificultad de acuerdos en las empresas son también otros factores de preocupación, siendo este último, el del clima sindical, uno de los factores con mayor aumento desde el pasado diciembre. En cuanto a las medidas más aplicadas por las empresas para afrontar la crisis, 2 de cada 3 han reducido el gasto corriente, la mitad han reducido el margen empresarial y el 45% han reducido los precios de venta. Un segundo grupo de medidas lo constituyen la reducción del empleo, el recurso a expedientes de regulación de empleo y la realización de ventas en nuevos mercados. Finalmente, las medidas a las que las empresas han recurrido en una menor proporción han sido la flexibilidad horaria, la congelación, reducción de incentivos o el descenso salarial. Y todo esto refleja la rigidez del actual mercado laboral que tantas veces hemos criticado. El entorno económico internacional en el que las empresas han tenido que desenvolver estos últimos meses ha sorprendido por la fortaleza de la recuperación durante el primer semestre de 2010, que ha superado las previsiones realizadas por los diferentes organismos internacionales a mediados del pasado año, fundamentalmente para las economías avanzadas y en especial para la Unión Europea, con mención especial a Alemania. No obstante, preocupa que en algunas economías, particularmente Estados Unidos y Japón, este crecimiento se haya concentrado principalmente en el primer trimestre, mientras que en el segundo ha sido menor, acompañado de diversos indicadores que apuntan hacia una desaceleración que se puede trasladar hacia la parte final del año. La inversión comienza a repuntar a nivel internacional y europeo. El comercio internacional continúa mostrando una evolución mejor de lo esperado, si bien pierde algo de dinamismo, y la utilización de la capacidad productiva muestra una evolución al alza a lo largo de los últimos trimestres. Teniendo en cuenta la trayectoria seguida hasta ahora, las diversas instituciones prevén para el segundo semestre de 2010 una ralentización en el crecimiento mundial, principalmente en las economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. En cuanto a Guipúzcoa, el PIB de Guipúzcoa ha disminuido durante el primer semestre del año un menos 0,1% respecto al semestre anterior y difícilmente cerrará el año con un crecimiento anual positivo. Así, Guipúzcoa aparece como el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco más retrasado en la recuperación económica. El impulso de la recuperación en el conjunto de la comunidad autónoma proviene del sector industrial y el sector servicios, y por el lado de la demanda del consumo privado, ya que el sector exterior, a pesar del aumento de las exportaciones, detrae 2/10 al PIB. Por el contrario, la inversión y el sector de construcción se muestran todavía muy débiles. El retraso cíclico que presenta la maquinaria es el principal causante del retraso que presenta el conjunto de la industria guipuzcoana respecto al resto de los territorios de la comunidad autónoma. Sin embargo, la metalurgia, el material de transporte, la industria química, la industria del caucho y del plástico, la industria del papel, edición y gráficas y la industria de la energía eléctrica, gas y agua acumulan crecimientos entre enero y agosto. En relación con el comercio exterior de Guipúzcoa, gracias a la evolución de los últimos meses, las exportaciones acumulan hasta agosto un crecimiento del 3% respecto al año pasado. Los bienes de equipo, que suponen más de la mitad de las exportaciones guipuzcoanas, acumulan una contracción del 10%, siendo por tanto la razón fundamental del retraso de la recuperación de las exportaciones de nuestro territorio. Retraso en comparación con lo que se está produciendo en los otros dos territorios de la comunidad autónoma. El sector de construcción continúa mostrando una evolución contractiva. En el sector de servicios el comercio continúa evolucionando favorablemente, aunque modera notablemente su ritmo de crecimiento. Para el sector turístico ha sido un buen verano en relación con las entradas de viajeros, si bien los precios hoteleros acumulan entre enero y agosto una disminución que supera el 3%
respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto a los datos de empleo en Guipúzcoa, estos indican un ligero repunte del paro registrado, acompañado, sin embargo, de un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, que la sitúa por encima de la del mes de abril. La contratación, por su parte, viene mostrando desde el mes de febrero incrementos interanuales de forma consecutiva, con especial importancia de la evolución de la contratación en el sector industrial. En el sector de construcción, la contratación ha mostrado disminuciones en tasa interanual consecutivas durante prácticamente todo el año. Finalmente, también la recaudación fiscal de la Hacienda de Guipúzcoa, que para el conjunto de 2009 se ha reducido en un 17%, aumenta en los 8 primeros meses de 2010 un 6,5%. A la vista de esta situación, Adegi considera que es preciso que las empresas y trabajadores guipuzcoanos realicen un esfuerzo conjunto para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, imprescindible para ganar cuota de mercado en el exterior. Solo con ese esfuerzo podremos volver a los niveles de bienestar anteriores a la crisis. Adegi cree asimismo que las empresas y los trabajadores guipuzcoanos deben reforzar su apuesta por la flexibilidad y el dinamismo, por el aumento del nivel tecnológico, la internacionalización, dirigida principalmente a países emergentes, una dimensión más adecuada, así como mejoras significativas en los niveles de innovación y productividad.